Buenas noches, docente y demás personas que visiten el canal. Nosotros vamos a hacer una presentación donde vamos a exponer los 5 sentidos y la funcionalidad de cada uno de ellos. Nosotros somos el grupo número 6 del curso de Psicobiología y Psicofisiología de la Universidad de Desarrollo e Investigación UDI de la ciudad de Bucaramanga. Nuestro grupo está conformado por Orlando Jaimes, él les va a hablar del sentido del olfato y del gusto. La compañera Chelsea Roa Castro les va a hablar del sentido de la audición. Asimismo, Laura Marcela Hernández les va a hablar del sentido de la vista y quien les habla, Andrea Carreño, les voy a hablar del sentido del tacto. El sentido gustativo. Partes del órgano, conformado por papilas gustativas, invaginaciones de la lengua, botones gustativos, epiglotis, amígdala. Los receptores del gusto de la lengua están inervados por ramas del nervio facial, entre paréntesis, cuerda del tímpano, en los 2/3 anteriores por el glosofaringeo a nivel de la quinta lingual e inmediatamente por detrás de esta y por el vago nervio laríngeo superior a nivel de la base de lengua, así como también de la faringe y la laringe. Al igual que otras vías de la sensibilidad, presenta 4 neuronas básicas. El cuerpo de la primera neurona del nervio facial se encuentra en el ganglio geniculado, del glosofaringeo en el ganglio petroso y del vago en el ganglio plexiforme, todos ellos situados por fuera del sistema nervioso central. Los axones de estas neuronas penetran en el sistema nervioso central y hacen sinapsis con la segunda neurona ubicada en la zona rostral del núcleo de fascículo solitario situado a lo largo del bulbo. La vía gustativa asciende y pasa por el núcleo parabraquial, localizado en la formación reticular de la protuberancia y sin realizar sinapsis se divide en 2 fascículos. Dorsal, que se decusa y hace sinapsis con la tercera neurona en el núcleo ventropóstero medial o núcleo arcuato del tálamo, y ventral, que también se decusa y culmina haciendo sinapsis con diversas estructuras del sistema límbico. La vía dorsal asciende a la corteza cerebral desde el tálamo y hace la sinapsis con la cuarta neurona situada en la porción baja de la circunvolución parietal ascendente, llamada zona opercular, así como en la corteza del lóbulo de la ínsula. El fascículo dorsal de la vía gustativa discrimina calidad, intensidad y localización del gusto, en tanto que el ventral está vinculado con la respuesta afectiva a los distintos gustos. Definición: es uno de los 2 sentidos químicos del cuerpo junto con el olfato. El gusto es un sistema sensorial complejo que está vinculado a las conductas alimenticias del ser humano. En la cavidad bucal comienza una segunda etapa de evolución, el cual entra en juego la sensibilidad gustativa, táctil, térmica y dolorosa, la temperatura muy altas o bajas, extremada dureza o rigidez, y gustos como el amargo y ácido pueden generar rechazo, mientras que temperatura tibia, consistencia blanda o crocante, y los gustos dulces y umami generan respuestas de aceptación. ¿Qué par craneal está involucrado? Pares craneales séptimo, facial y noveno glosofaringeo. En esta zona, donde las proyecciones de la vía hacen sinapsis con los núcleos motores de los siguientes pares craneanos. Núcleo motor del trigémino para regulación de la masticación. Núcleo motor del facial para la regulación de la expresión facial, agradable o desagradable. Núcleo ambiguo vinculado con la devolución y núcleo del hipogloso para la regulación de la función lingual durante el acto masticatorio, deglutorio o bien para expulsar un líquido o alimento de la boca. ¿Qué área cerebral se encarga de la interpretación y recepción del sentido? Las conexiones locales en el tronco cerebral,
Al estar vinculada la sensibilidad gustativa con la conducta alimenticia, resulta fisiológicamente muy importante las conexiones de la vía gustativa con núcleos motores situados a nivel de la sustancia reticular del tronco cerebral. Esto se realiza a través de proyecciones que parten del núcleo del fascículo solitario hacia la formación reticular. Están las conexiones vegetativas. El núcleo del fascículo solitario está vinculado con los núcleos salivales superior e inferior, dependientes del sistema nervioso parasimpático. Esto explica la marcada relación entre el flujo salival y la sensibilidad gustativa. Entre paréntesis, saliva estimulada. También tenemos las conexiones con el sistema límbico. El fascículo ventral de la vía gustativa se conecta con diferentes áreas del sistema límbico: hipotálamo lateral, el núcleo central de la amígdala y con la estría terminal. Estas áreas y la corteza de la ínsula están interconectadas y envían proyecciones descendentes de vuelta hacia el núcleo parabraquial y hacia el núcleo del fascículo solitario. Estas conexiones con el sistema límbico son importantes para la regulación de la conducta alimenticia y del equilibrio hídrico, la respuesta al estrés, conductas de rechazo condicionados a ciertos alimentos y mecanismos de refuerzo del aprendizaje mediante premios con alimentos agradables. El sentido olfativo. Partes del órgano: fosas nasales, orificios por los que entra el aire y que comunican con la cavidad bucal. Cornetes nasales, invaginaciones de las paredes de las fosas nasales. Mucosa olfatoria, mucosa que recubre las paredes de los cornetes nasales. La membrana olfatoria ocupa la parte superior de la narina. En sentido medial, se dobla hacia abajo a lo largo de la superficie del tabique en su parte superior. En sentido lateral se pliega sobre el cornete superior e incluso sobre una pequeña porción de la cara superior del cornete medio. En cada narina, la membrana olfatoria ocupa un área superficial de unos 2.4 centímetros cuadrados. Las células olfatorias. Las células receptoras para la sensación del olfato son las células olfatorias, que en realidad son células nerviosas bipolares derivadas en principio del propio sistema nervioso central. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma un botón desde el que nacen de 4 a 25 cilios olfatorios y se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. Estos cilios olfatorios que se proyectan crean una densa araña en el moco y son los encargados de reaccionar a los olores del aire y estimular las células olfatorias. Esparcidas entre las células olfatorias de la membrana olfatoria hay muchas glándulas de Bowman, pequeñas que segregan moco hacia la superficie de esta última. Sus partes son tracto olfatorio, bulbo olfatorio, célula mitral, células de sostén, célula olfatoria, cilios olfatorios, capa mucosa, glándula de Bowman, glomérulo. Conexiones nerviosas del sistema olfatorio: hipotálamo, área olfatoria medial, corteza prefrontal, tracto olfatorio, célula mitral, bulbo olfatorio, corteza orbitofrontal, hipocampo, control del encéfalo, corteza temporal, área olfatoria lateral, tronco del encéfalo. Definición: el sentido del olfato, al igual que el del gusto, pertenece a los llamados sentidos químicos, ya que sus receptores, denominados quimiorreceptores, son estimulados por las sustancias químicas presentes en el aire, odorantes o moléculas odoríferas, y las moléculas presentes en los alimentos, como las moléculas gustativas, que una vez disueltas en el moco o la saliva los estimulan. ¿Qué par craneal está involucrado? Transmisión de las señales olfatorias hacia el bulbo olfatorio. Las fibras nerviosas olfatorias que bajan desde el bulbo se llaman par craneal 1 o tracto olfatorio o nervio olfatorio. Sin embargo, en realidad, tanto el tracto como el bulbo constituyen una prolongación anterior del tejido cerebral que emerge desde la base del encéfalo. La dilatación bulbosa de su extremo, el bulbo olfatorio, se halla la lámina cribosa
que separa la cavidad craneal de los tramos superiores de las fosas nasales. La lámina cribosa presenta múltiples perforaciones reducidas a través de las cuales ascienden un número idéntico de pequeños nervios desde la membrana olfatoria en cavidad nasal para entrar al bulbo olfatorio dentro de la cavidad craneal. Relación entre las células olfatorias de la membrana olfatoria y el bulbo olfatorio, mostrando unos axones cortos que salen de ella para acabar en múltiples estructuras globulares dentro del bulbo olfatorio que se llaman glomérulos. Dendritas reciben sinapsis de las células neuronales olfatorias y las células mitrales, y un penacho envían axones a través del tracto olfatorio para transmitir señales olfatorias hasta niveles superiores en el sistema nervioso central. ¿Qué área cerebral se encarga de la interpretación y recepción del sentido? Vías olfatorias hacia el sistema nervioso central. La arcaica, antigua y moderna. Son 3. El tracto olfatorio penetra en el encéfalo a nivel de la unión anterior entre el meséfalo y el cerebro. Allí se dividen en 2 vías. Una que sigue en sentido medial hacia el área olfatoria medial del cerebro y la otra en sentido lateral hacia el área olfatoria lateral. Esta primera estructura representa un sistema olfatorio arcaico, mientras que la segunda constituye la entrada para 1. El sistema olfatorio antiguo, 2. El sistema moderno. El sistema olfatorio arcaico, el área olfatoria medial. El área olfatoria medial consta de un grupo de núcleos situados en las porciones basales intermedias del encéfalo inmediatamente delante del hipotálamo. Sistema olfatorio antiguo, el área olfatoria lateral. El área olfatoria lateral está compuesta sobre todo por las cortezas prepiriforme y piriforme, además de la porción cortical de los núcleos amigdalinos. Transmisión de las señales olfatorias del sistema nervioso central. Las porciones olfatorias del encéfalo figuraron entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los animales primitivos, y gran parte del resto del cerebro se fue formando alrededor de este origen olfatorio. En realidad, parte del cerebro que al principio se dedicaba al olfato, más tarde evolucionó hacia las estructuras encefálicas basales que controlan las emociones y otros aspectos de la conducta humana. Este es el sistema que llamamos sistema límbico. Gracias. El sentido auditivo. Este es el único que se mantiene activo durante las 24 horas. El objeto de la audición es transformar las ondas sonoras en impulsos nerviosos que puedan ser percibidos por el cerebro. Es esta la transformación que se conoce como sonido. Las partes de este sentido son el oído externo, que se encuentra formado por el pabellón auricular o la aurícula. Esta es la parte externa del oído. El conducto auditivo o externo. Este conducto conecta el oído externo al oído interno u oído medio. La membrana timpánica, o también llamada tímpano. Esta membrana separa el oído externo del oído medio. El oído medio, también llamado cavidad timpánica, formado por los huesecillos, 3 pequeños huesos conectados que transmiten las ondas sonoras al oído interno. Estos huesos se llaman martillo, yunque y estribo. La trompa de Eustaquio, conducto que une el oído medio con la parte posterior de la nariz. La trompa de Eustaquio ayuda a equilibrar la presión en el oído medio. También está el oído interno, que se forma por la cóclea, que contiene los nervios de la audición, el vestíbulo, que contiene los receptores para el equilibrio, y los conductos semicirculares, que contienen receptores para el equilibrio. Este sentido requiere de la participación del nervio auditivo, también llamado nervio vestibulococlear o nervio estratoacústico. Este es el octavo de los 12 nervios craneales. Es responsable del equilibrio y la función auditiva. El área cerebral que se encarga de la interpretación y receptor de este sentido es el lóbulo temporal. Gracias. Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca del sentido del oído. ¿Cuáles son las partes del oído? Él está conformado por una parte esclerótica, coroides, retina, mácula, nervio óptico, humor vítreo, humor acuoso,
lino, pupila, iris y conjuntiva. La vista aporta el 80% de la información que recibimos del entorno, pero sobre todo nos conecta con el mundo. A través de ella podemos percibir formas, distancias, posición, tamaño y color de todas las cosas que nos rodean. El ojo es el órgano que se encuentra en la cavidad ósea del cráneo, llamado órbita. Su parte externa se compone de pestañas, párpados y cejas que lo protegen impidiendo que entren sustancias dentro del mismo, manteniéndolo húmedo, limpio y lubricado. El sistema visual detecta los estímulos luminosos, que son las ondas electromagnéticas, distinguiendo entre dos características de luz: su intensidad y la longitud de onda, los colores. Sin embargo, la luz, antes de llegar a la retina, atraviesa las distintas partes del ojo: la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino o lente natural del ojo y el humor vítreo. Además, la retina contiene dos tipos de células fotorreceptoras, las llamadas bastones, responsables de la visión periférica y nocturna. Los conos, que son sensitivos al calor de la luz. ¿Cuál es la anatomía o las partes del ojo y sus funciones? La esclerótica. La esclerótica, o el color blanco de nuestros ojos, es una membrana formada por colágeno y, además de proteger el ojo, regula el paso de la luz. En esta parte del ojo se encuentran los músculos que mueven el glóbulo ocular y su parte delantera continúa con la córnea. ¿Qué es la córnea? La córnea es un tejido transparente y avascular del ojo que consta de las 5 capas: el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Semet, el endotelio, y sus dos principales funciones son la protección del contenido intraocular y la refracción de la luz. La coroides. La coroides es una membrana oscura que se encuentra entre la esclerótica y la retina. Su principal misión es la de nutrir la retina a través de los numerosos vasos sanguíneos. El cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar se forma por un círculo de tejido que rodea nuestro lente natural del ojo, o cristalino. Se trata de fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. Cambia el tamaño de la pupila y la forma del cristalino cuando el ojo enfoca un objeto. También es el responsable de segregar el humor acuoso en el segmento anterior del ojo pupila. La pupila es la parte del ojo o punto negro, agujero, que tenemos en el iris, que se contrae miosis y dilata midriasis para regular el paso de la luz que llegará finalmente a la retina. En la oscuridad, la pupila se dilata para captar con mayor cantidad de luz, y lo contrario cuando el entorno es muy luminoso. El iris. El iris es el círculo coloreado alrededor de la pupila que permite que ésta se dilate. Esta parte del ojo tiene color gracias a sus células con pigmento que se llaman melanina y melancocitos. La retina. La retina, por su parte, es la encargada de recibir los estímulos luminosos mediante sus células receptoras, que son los bastones, intensidad de luz y conos del color. La fovea es la que contiene a los conos, que es donde llega el haz de la luz y el eje visual. El papel de la retina es fundamental para el sentido de nuestra vista, ya que de ella dependeremos cómo llega esa imagen al cerebro. La interpreta, se convierte en la visión que luego vamos a ver. El humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente en la córnea y cristalino. Su función es la de mantener la forma convexa de la córnea al ejercer presión sobre ella, manteniéndola curvada hacia afuera. Cristalino o lente. El cristalino es el lente natural que tiene nuestro ojo, y con el paso del tiempo pierde elasticidad y se opacifica, formándose la catarata. El humor vítreo. El humor vítreo es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del globo ocular, que mantiene su forma redonda entre la retina y la parte posterior del cristalino. El nervio vítreo. El humor vítreo es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del glóbulo
ocular mantiene su forma redonda entre la retina y la parte posterior del cristalino. El nervio óptico es el encargado de enviar las señales e información del ojo a nuestro cerebro para ser procesada por la corteza visual, el hipotálamo y el lóbulo occipital. El par craneal que está involucrado es el segundo par craneal, que es el nervio óptico. Este par craneal se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro. Es decir, está compuesto por los axones de las células ganglionares de la retina que llevan la información de los fotorreceptores al cerebro, donde posteriormente será integrada e interpretada. Se origina en el diencéfalo. Los procesos de percepción visual. Los objetos emiten o reflejan radiaciones luminosas de distinta frecuencia e intensidad que penetran en el interior del glóbulo ocular a través de la pupila. La pupila se dilata o contrae en función de las condiciones lumínicas por la acción del iris. Después la señal luminosa pasa por la córnea, el cristalino y la cámara interior acuosa hasta llegar a la retina, la parte fotosensible del ojo, donde se encuentran las células ganglionares, bipolares y fotorreceptoras, los conos y los batoncillos, las únicas células sensibles a la luz. Hay también otros tipos de células amancrinas que conectan las células bipolares con las ganglionares. La retina es un tejido fotorreceptor que cubre la mayor parte de la superficie interior del ojo y constituye el plano sobre el que se proyectan las imágenes de forma invertida en la retina. Los fotorreceptores, conos y bastones transforman la luz en energía electroquímica que se transmite al cerebro a través del nervio óptico. La energía electromagnética que incide sobre los conos y los batoncillos se transforma en impulsos nerviosos que llegan hasta las células ganglionares, cuyos axones se unen para formar el nervio óptico. En el disco óptico llamado punto ciego, que parece de las células fotorreceptoras, los impulsos nerviosos que proceden de la retina llegan a través del núcleo geniculado lateral del tálamo hasta la corteza visual del cerebro situada en el lóbulo occipital, donde se produce la propia percepción. Gracias. Finalmente les voy a hablar del sentido del tacto. Como podemos observar en esta imagen, encontramos las partes de dicho sentido. Generalmente se suele asimilar el sentido del tacto solamente con nuestras manos en cuanto a lo que podemos tocar, pero resulta que el sentido del tacto está conformado por toda la piel. Nosotros recibimos estímulos que son llevados al cerebro. Como observamos en la imagen, las partes del tacto o de la piel son la epidermis, que es la capa externa, la capa media llamada dermis y la capa interna llamada hipodermis. El tacto es la habilidad sensorial de captar estímulos a través de toda nuestra piel. Esto se hace cuando un elemento entra en contacto con cualquier órgano que cuente con la presencia de la piel. La capacidad de percibir estímulos a través del sentido del tacto reside en la dermis, que es la segunda capa de la piel. Si bien este extenso órgano es el principal del sistema, en la dermis se encuentra una serie de determinaciones nerviosas responsables de percibir los estímulos. Los estímulos que percibimos a través de la dermis son los corpúsculos de Pacini, se encuentran en la dermis, es la estructura ósea y de los intestinos. Gracias a él se reciben los estímulos ligados a la presión y el tacto. Los corpúsculos de Krauss, gracias a estos receptores que residen en la dermis, se puede percibir el frío. Los corpúsculos de Ruffini, si bien se desconoce su función, estas terminaciones poseen una compleja red nerviosa conectada a la red neuronal de todo el cuerpo.
Los corpúsculos de Meiser son las terminaciones más susceptibles al tacto y su presencia es dominante en zonas puntuales como la yema de los dedos y la punta de la lengua. Y los corpúsculos de Golgi, su función es la recepción de información relacionada a la tensión del tejido muscular, donde suelen estar ubicados más frecuentemente. ¿Cómo llega la información del sentido del tacto o estímulos que recibimos en nuestra piel al cerebro? Es transmitido por vías nerviosas hasta la médula espinal y finalmente llegan a la corteza cerebral. Están ubicados en el par craneal, en el nervio trigémino, en el par 5, nervio que permite la sensibilidad facial, es decir, transmite la información del sentido del tacto desde la piel hasta el cerebro. Gracias.